están, amigos de Miedo 867? Les saluda su amigo Francisco Javier Zamora Cabrera. Sean bienvenidos a un episodio más. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. Ya lo saben, suscríbanse a Miedo 867, piquen la campanita de notificaciones y cada que se suba historia, YouTube les va a avisar. Raza, un saludo a nuestros amigos de Monterrey. Ayer en la noche, de hecho, fíjense, alcancé a decirlo, al parecer en Montemorelos hubo un movimiento telúrico, un movimiento sísmico. He estado viendo algunos videos de cámaras de seguridad de allá, lo cual obviamente que están en la red, ¿verdad? Y hay algo extraño. No se han dado cuenta. Bueno, debe haber personas, yo lo sé, que gente de mi 867, gente que son suscriptores, tienen más experiencia que un servidor. Yo nada más les digo, analicen todo, vean detenidamente. Es un movimiento que dura prácticamente segundos, pero antes se escucha un tronido. Más que un movimiento sísmico, se escucha como, no sé, quizá una implosión subterránea. Y hay mucha tela de donde cortar. Hay varias teorías, se los voy a decir así rápidamente. No está muy lejos de Montemorelos la cuenca de Burgos, que es una área de gas natural, que de hecho está en Tamaulipas, pero no está muy lejos de ahí. Pudiera ser, pero bueno, pues acuérdense de historias que se han contado en el canal, sobre, incluso en Guadalajara hubo una explosión muy grande en su momento. Y bueno, pues cada quien use lo que crea, lo que quiera creer. Hay que, bueno, pues ver noticias, pero también poner atención, y lo que te diga bueno, digamos que así, esa malita espina, pues hay que hacerle un poquito de caso. Pero bueno, pues también vean en los grupos de Facebook, raza empezó a compartir que se veían objetos raros antes de este suceso. Quizá casualidad, quizá no. Pero bueno, raza, la siguiente historia es bastante interesante. Le ocurrió a un grupo de policías judiciales federales extintos desde hace mucho, ya que la Policía Federal Judicial Federal, perdón, terminó, creo que en el gobierno de Ernesto Zedillo, que ahorita es muy popular el señor, ya saben, pero se habla mucho de, creo que terminó con él y después dio paso a la Policía Federal Preventiva. Pero bueno, pues esta historia ocurrió por ahí del año 96 y es bastante interesante. Ya lo saben, mándenme su historia, WhatsApp 867-104-5100. Estoy para escuchar sus audios, todo lo que gusten. Igual, raza que quiere entrar al grupo privado de historias exclusivas, esas no se pueden subir a YouTube. Mándenme WhatsApp 867-104-5100. Es igual que el grupo privado de Facebook, nada más que lo tenemos de YouTube, lo tenemos en Facebook. Y bueno, pues ahí ya son más de 220 tantas, casi 230 historias. Obviamente el que guste, el que no quiera, pues que diga, no, yo no quiero pues pagarlo, bueno, pues no lo paguen, ya, es bastante sencillo. Pero bueno, raza, la siguiente historia, como les dije, le pasó a un oficial de la Policía Judicial Federal. Esperemos esa historia sea de su total agrado. Hola, ¿cómo están, amigos del canal de Miedo 867? Fíjense que lo que les voy a contar ocurrió en el estado de Guerrero, ya hace muchísimos años. Yo ya soy un hombre mayor, ya, de hecho ya ando malo de muchas cosas, pero bueno, pues en mi juventud yo era, pues oficial. Fíjense lo que les voy a decir, antes de la PFP y de la Guardia Nacional y todo eso, bueno, cuando estaba el gobierno del presidente Cedillo, había mucho poder en la PGR y en la Policía Judicial Federal, pero ya depende del área, ¿verdad? Estamos hablando de que sobre todo se usaba más a la PGR, o más bien dicho, oficiales usaban uniformes de PGR. De hecho, bueno, pues eran los primeros escuadrones que se hacían de grupos especiales de policías, y estos se encargaban, bueno, de hacer operativos a veces en conjunto con el ejército, pero en otras ocasiones se hacía aparte, o sea, sin el ejército. Todavía en ese entonces, digamos que a las que andaban mal se les podía controlar, pero créanme que sí,
se les controlaba porque no se le temblaba la mano la indicación. Era de que tú vas y tienes que cumplir determinada misión y quien se ponga tonto, pues, se va con San Pedro, así de sencillo. Esas imágenes que se ven ahora de gente ahí agrediendo a los soldados o agrediendo a los policías, bueno, a la, pues a esta, pues a los de blanco, pues eso no se veía. ¿Por qué? Porque si alguien empezaba a fastidiar, pues en ese ratito se le detenía, ¿verdad? Sin miramientos. Pero bueno, me acuerdo que, se lo voy a decir, el estado de Guerrero siempre ha sido un lugar de conflicto, sobre todo porque, bueno, pues ahí para ese entonces se decía que había grupos, y fíjense, es algo que no se menciona. Todo lo que decían que era EPR no realmente no eran guerrilleros, eran brazos armados de grupos de narcotraficantes. Pero bueno, estamos hablando de aquel entonces y no eran tan descarados como ahora, según veo, pues ahorita ya no hay control. Antes sí veían a los oficiales o nos veían y no se metían con nosotros, trataban de evitar un contacto. Pero me acuerdo que, bueno, pues estábamos en un operativo de decomiso y en ese operativo sí había ejército, sí había ejército. Me acuerdo que para aquel entonces pues, no traían ni siquiera el armamento que traíamos nosotros, el ejército, y habrá gente que se acuerde que por ahí del 96, 97 el ejército no tenía el mejor armamento. Ahorita ya las corporaciones de gobierno son los que mejor equipo traen, pero en aquel entonces no, estábamos mejor pues armados los policías federales o los de la PGR. Pero me acuerdo pues que obviamente pues, el ejército gana siempre porque tienen entrenamiento. Se acababa de, bueno, de descubrir, pues ya saben, plantíos de florecitas raras por allá. Y obviamente pues el trabajo era, se mandaba al ejército para que pues cortara todo, se aseguraba todo, se le pesaba, se le medía y bueno pues se le quemaba. Y a veces si las personas, ahí sí les puedo decir, se quejaban, pero de lejos no llegaban que a aventar piedras ni a aventar a las mujeres y niños por delante, eso no se hacía. Pienso que hasta eso antes la gente que andaba mal tenía un poquito de honor, pero bueno, pues de todos modos no estábamos exentos de que pasaran cosas. Fíjense lo que pasó. Estando ahí, pues nosotros fuimos a clasificar, a pesar, a medir, a hacer una especie de, pues, no sé, de inventario. Y habíamos escuchado que un grupo de militares habían sido increpados por señoras ancianas, señoras, pues sí, de la tercera edad, que habían ido a decirles que esas tierras eran de ellas, que no tenían por qué meterse ahí, que porque ellas le daban permiso a los dueños de ahí. Y sí es cierto, había cultivos de cosas legales, pero pues en medio de eso estaban estos otros cultivos, es obvio, o sea, y los campesinos decían, no, es que esas cosas crecen solas, nosotros no los sembramos, pero nos estás afectando nuestros cultivos buenos y pues, si quieres llévatelo otro, pero obviamente ustedes creen que uno va a andar, este sí, este no, pues no, la orden es barrer con todo y eso se hacía. Pero bueno, resulta que pues me acuerdo que nos estamos 2 días, mismos que nosotros hasta eso, bueno, sí, también había campamentos, pero sí estaban un poquito mejor. Los militares no había casas de campaña como ahora, tenían que hacerlas ellos con sus, pues así, más hechizas, ¿verdad? Con sus telas, con sus, pues hacer sus estructuras. Y nosotros no, sí traíamos de las americanas, ya nada más las armábamos y ya. Resulta que, bueno, pues estábamos prácticamente haciendo lo mismo. De repente llegaban y que, pues algún cigarro o algo, no, pues ahí platicábamos con ellos un poquillo. Y bueno, pues sí les puedo decir que en ese entonces ellos no tenían una milicia tan activa como ahora. Ahorita la milicia es la que se encarga de muchas cosas. Y en aquel entonces no, todavía las policías federales tenían poder, no, si era muy respetado. Si tocabas a un policía federal, y eso, pues nada más echen de memoria los que sean de esas épocas,
tú se te ocurría hacerle algo a un policía federal y se te dejaba, la orden era que se te barrían, ¿eh? Y entonces, pues sí, pasa que estos militares decían que habían recibido amenazas porque ellos estaban desde antes que nosotros. Obviamente, pues se hablaba que nosotros nos encargáramos de lo que era el papeleo, pero ellos se encargaban de todo lo físico, ¿verdad? Y resulta que un militar dice que todos andaban asustados, que porque uno de los compañeros dijo que bueno, pues que una de estas señoras empezó a aventarles como que un agua, así, aventar líquido hacia donde estaban ellos, que había llevado un bote grande, un botellón grande de vidrio, y que empezó a decirles que era agua del mal, o sea, como agua maldita en lugar de agua bendita, y que todo ese campo estaba protegido por el maligno, según. Y nosotros estábamos siguiendo y le decíamos, no creen eso, está loca la señora esa, hombre, o sea, pues es gente que está loca. Y de hecho ya se había casi acabado el trabajo, pero pues se supone, fíjense lo que voy a decirles. Y eso es algo que se hacía en aquellas épocas. Se confiscaba algo, se juntaba y ya se mandaba a traer medios federal, bueno, medios de cobertura nacional, y a todos se le prendía fuego delante de todos. Díganme en la actualidad, cuando dicen, no, se capturó que costales o que laboratorios, todo eso. ¿Por qué esas cosas en lugar de quemarlas, nada más las aseguran y quién sabe qué pasa? Bueno, eso es algo que yo he pensado ya como jubilado, ¿verdad? De las fuerzas policiales, que antes todo se destruía a la vista de todos. Y ahorita quién sabe qué le harán a todos los químicos, a todas esas sustancias. Pues quién sabe dónde terminan, porque no se ve que la quemen, no se ve que la tiren, no se ve que la destruyen. Bastante interesante apenas investigar eso. Pero bueno, me acuerdo que pues ahí estábamos y pues ya pues, llega la hora de descansar. Los militares siempre tienen que tener guardia. Y pues nosotros también teníamos guardia, pero pues estábamos como que aprovechando que cuidaban ellos, pues también nos echamos una pestaña. Y resulta que cuando estaba cerca del amanecer, pues nada más empezamos a escuchar, yo me estaba despertando y escuchamos que justamente este militar que había platicado con nosotros empieza a pedir apoyo. Cuando nos levantamos, pues todos de inmediato, ¿verdad? Pensamos que habían sufrido un ataque y nos damos cuenta que no hay más militares. Nada más estaba él. Y fíjense lo que son las cosas, no sé si sea casualidad o no. Este traía una especie de rosario, pero era más como una cadenita de oro. Traía un sagrado corazón de Jesús, o sea, una medallita del sagrado corazón de Jesús. Y me acuerdo que cuando él se iba a dormir, bueno, que se iba a ir, él empezó a rezar. Lo vimos que estaba rezando. A algunos les pareció chistoso, pero pues otros no, ¿verdad? Y bueno, resulta que ¿dónde están los compañeros? Bueno, no había rastros. Él dice, es que no hay nadie, pero ahí están los vehículos, ahí están sus herramientas de trabajo, obviamente detonación, todo está ahí. Y obviamente todos, y ay, ¿quién estaba cuidando de nosotros? No, pues estaba dormido el que estaba cuidando. Y obviamente decimos, se fueron o alguien vino. No había rastros de violencia, no había rastros de nada. Y es entonces que, fíjense lo que son las cosas. Una oficial compañera había ido al monte con un poquito de papel higiénico. Pues ya saben a qué, ¿verdad? En la mañana, pues obviamente te paras bien maduro. Y de repente empezamos a escuchar los gritos de ella. Y obviamente pues todo sé qué pasó. Y ella empezó a gritar, ayuda, ayuda, ayuda. Y empieza a gritar como loca. Y obviamente vamos todos pues, ya con nuestro equipo preparados para cualquier cosa. ¿Y cuál es la sorpresa? Y espero entiendan la referencia, no puedo ser muy directo. Pues había un montón de sogas en los árboles, en las cuales, pues ya sabrán, encontramos a los desaparecidos. Todo el grupo de ellos, todos estaban ahí, meciéndose. ¿Qué fue lo que ocurrió? La verdad no lo sabemos.
No había huellas de violencia, no había huellas de pelea, no habían sido activadas sus herramientas, nada. Y bueno, pues lamentablemente, obviamente sí nos alarmamos, pero es una cosa que no tiene ninguna explicación. Obviamente se da la notificación, llegan ya elementos militares, y fíjense, en ese momento teníamos prácticamente el mismo rango de poder, pero pues ya llegan ellos y hey, pues ya, ustedes rúmbenle, ¿verdad? Y nos fuimos. La verdad, no supimos qué ocurrió. Y fíjense que, pues este militar nos comenta que cuando se estaba durmiendo vio que un compañero se paró y empezó a caminar al monte solo. Y pues no supo qué estaba haciendo. Pues se le valió, no le importó, ya tenía sueño. Y de repente vio que otro que estaba acostado a un lado de él se levantó y empezó a caminar solo hacia el monte. Dijo, pues a lo mejor van al baño, van allá pues a hacer pipí o popó, ¿verdad? Pero bueno, pues no se imaginó que, bueno, todos, por alguna causa desconocida, se levantaron y fueron a encontrar su fin. Pero bueno, eso no sé qué haya sido, qué pasó, pero simplemente fue algo bastante fuerte en aquel entonces. Yo de hecho, bueno, pues ya me salí cuando empieza lo de la Policía Federal Preventiva. Y bueno, pues en su momento hice un buen de dinero y pues ya me dediqué al negocio que tenemos actualmente. Ya soy un hombre jubilado. Eran otros tiempos, obviamente, ¿verdad? Pero bueno, eso no tiene ninguna explicación. Ojalá lo lleguen a contar. Esto ocurrió en Guerrero. Y bueno, pues un poquito abajo de Chilpancingo. Es un área conflictiva en aquel entonces. Ahora imagínense cómo debe estar ahorita. No quiero ni imaginarlo. Yo actualmente ya estoy viviendo pues, acá afuera. Pero bueno, pues ojalá cuenten esta historia y les mando un gran saludo. Y bueno amigos, ¿qué les parece? De hecho, fíjense, bastante interesante todo lo que es Guerrero. Dicen que hay personas o grupos que recurren pues, a brujas, no sé, a chamanes para proteger sus negocios. Lo único cierto y extraño es de que pues no hubo rastros de violencia. Y sobre todo esta señora que supuestamente, bueno, pues les arrojó un líquido raro a todos. Y fíjense lo que me comentaba que les aventó, que al parecer a que sobrevivió no. Y bueno, pues bastante interesante, raza. ¿Ustedes qué piensan? Dejen su comentario. Si alguien es de por allá, díganos qué onda. Porque, pues sí, sabemos que a veces ocurren enfrentamientos o cosas así, pero que estas personas, al parecer, no haya rastros de violencia y solitos fueron a terminar con ellos. Vaya, es algo bastante raro. Pero bueno, raza, gracias por su atención. Ya saben, mándenme su historia 867-104-5100. Igual, quien quiera pertenecer al grupo privado, son 200 pesos al mes. Son ahorita sí 230 historias por ahí. Bastante contenido el que está subiendo. Y bueno, raza, pues estamos para servirles. Les habla su amigo Francisco Zamora. Y recuerden que en la noche no estamos solos. Hasta la próxima.